Aquí adentro se murió un hombre, a balazos, defendiendo su casa, su causa, su credo, su vida. Aquí adentro, a las 5:30 de la mañana, un hombre repelió la agresión de quienes querían quitarle su tierra. Le quitaron su vida, nada más, pero también nada menos. Alejo Garza Tamés fue reportado muerto por un comando de la Marina la mañana del 14 de noviembre de 2010 en la casona principal del San José, un rancho de 3.000 hectáreas de monte donde había ganado, siembra, cacería y pesca en una presa colindante con los municipios de Güemes y de Padilla, en Tamaulipas, el estado fronterizo de México con Texas, que se volvió un agujero negro de la realidad a lo largo de este primer cuarto de siglo. Como muchas otras noticias trágicas del momento, el suceso no se difundió en la prensa de Tamaulipas debido a las amenazas de la mafia. Sin embargo, una semana después, un periódico de la ciudad de Monterrey dio a conocer los hechos. En la nota se informaba que el ranchero, de 77 años, tras negarse a entregar su propiedad a un grupo de extorsionadores, se atrincheró en ella matando a 4 de los invasores e hiriendo a otros 2, aunque al final recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida. Pero el comando invasor no pudo lograr su objetivo, quedarse con la propiedad que don Alejo había comprado y cuidado con devoción desde mayo de 1976. La revelación de esta historia ocurrió en uno de los momentos de más inseguridad del noreste del país azteca. Por ello, la figura del propietario del San José adquirió una dimensión heroica, al defenderse en medio de una nebulosa de violencia donde ocurrían de manera cotidiana asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados que no lograban ser contenidos por ninguna autoridad. Convertida en leyenda desde entonces a la fecha, la valentía de don Alejo ha inspirado fragmentos de novelas de Don Winslow, películas de Hugo Stiglitz y cientos de corridos de cantantes importantes gracias a su valentía, aunque poco se ha documentado la historia real de su vida. Don Alejo es catalogado como el personaje más valiente de los últimos tiempos de la región donde ocurrieron los hechos. Resulta también ser un ejemplar hombre de familia que vivía entre semana en Monterrey y los fines de semana en el San José. Las principales atrocidades conocidas durante lo que el expresidente Felipe Calderón llamó guerra contra el narco sucedían en ese lugar donde don Alejo, aunque radicado en Monterrey, levantó el rancho San José. Recorrer la carretera que va de Monterrey a Ciudad Victoria son casi 300 kilómetros de distancia en los que la camioneta atraviesa primero las faldas de la Sierra de Santiago, para luego dejar atrás Allende, Linares, Hualahuises y Montemorelos, pueblos productores de naranja y limón. Al cruzar la línea divisoria de Nuevo León con Tamaulipas, se enciende de forma inevitable una alerta. Este lugar es lo más cercano a un estado fallido, un adjetivo quizá exagerado, pero que ya suele usarse de manera común para definir la situación que impera aquí, donde los gobernadores anteriores, emanados del PRI, enfrentan acusaciones serias por vínculos con la mafia. Uno de ellos, Tomás Yarrington, está preso en Italia, el otro, Eugenio Hernández, en una cárcel de México, y el tercero, Egidio Torre Cantú, está en libertad pero con señalamientos públicos de haber encubierto a sus antecesores y de no haber esclarecido ni siquiera el crimen de su hermano Rodolfo, asesinado justamente en la ciudad. Estas carreteras no siempre fueron riesgosas para sus viajeros. Antes de que iniciara el nuevo siglo, era mucho más común que la gente de Monterrey tomara esta ruta para llegar a Tampico, una de las playas más cercanas de la ciudad. El camino era un paseo en sí, que disfrutaban familias regiomontanas ansiosas de mar. Algunos ranchos abrían sus puertas para que los transeúntes entraran a comprar cítricos, quesos o carne seca. Incluso, mucha gente de la ciudad tenía un pequeño terreno en la zona o un rancho el cual atendía los fines de semana. Ese era el caso de Alejo Garza Tamés, nacido en Allende, Nuevo León, en el año 1933. Pasó su infancia en una de las zonas más boscosas de Nuevo León. El padre de Alejo poseía un aserradero, por lo cual se había asociado con sus hermanos para fundar El Salto,
la maderería más próspera de Monterrey en aquella época. En su juventud, viajó constantemente a El Salto, en el estado de Durango, y Parral, en Chihuahua, para comprar la madera que luego se vendía en Monterrey. La familia abrió sucursales en Montemorelos y Allende. Alejo practicó desde niño la cacería y la pesca. Inició su colección de armas principalmente deportivas. Por esos tiempos, al igual que otros nuevoleoneses, don Alejo compró tierra en Tamaulipas, aprovechando las enormes extensiones desocupadas y los buenos precios en que éstas se vendían. Así fue como nació el Rancho San José, nombrado así en honor de su padre José Garza. Una meta que cumplió tras años de trabajo duro como maderero. Fue a partir del año 2000 que la región empezó a volverse demasiado insegura tras grupos armados que se asentaron en el lugar. Además del Cártel del Golfo, el grupo mafioso histórico de la zona, apareció una nueva banda llamada Los Zetas. Y en 2006, los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se volvieron sede de una batalla que durante los siguientes años fue expandiéndose hasta el resto del estado de Tamaulipas y el norte de Nuevo León. En ese momento, entre otros problemas, se volvió ejercicio de alto riesgo recorrer las carreteras locales y muchos dueños de los ranchos de la zona comenzaron a ser extorsionados por los grupos armados que dominaban la región. En algunos casos, los comandos exigían un pago mensual para no molestar a los rancheros, pero en otros, ocupaban las propiedades y las usaban como centros de operaciones o campos de entrenamiento. Todo esto sucedía sin que fuera posible denunciar algo ante las autoridades, coludidas o intimidadas, o la prensa, que padecía una condición similar. La impunidad imperante obligaba a que los dueños de los ranchos de la zona abandonaran sus propiedades para poder mantenerse con vida. Por eso, en noviembre de 2010, la noticia de que un hombre había enfrentado hasta la muerte a los bandidos que le querían quitar su rancho produjo cierta conmoción nacional. Aún más, al revelarse algunos detalles épicos como el de que un día antes de que los bandidos fueran a atacar su rancho, don Alejo había despedido a sus trabajadores para enfrentarlos él solo y que cuando los bandidos llegaron los había recibido a balazos. La historia de lo que aquí pasó la hemos contado varias veces, pero estas son las primeras imágenes que salen al mundo del Rancho San José. ¿Qué ocurrió exactamente el día que murió don Alejo? Miembros del Cártel de los Zetas exigieron a Alejo que entregara su rancho el 13 de noviembre de 2010, dándole 24 horas para cumplir. Alejo, de 77 años, se negó a entregar la propiedad. Reunió a los trabajadores agrícolas y les ordenó que se tomaran el día siguiente libre. Luego Alejo sacó sus armas de fuego de su sótano personal y las colocó junto a sus puertas y ventanas, utilizando su gran colección de armas deportivas y de caza. A la mañana siguiente, los vehículos del cartel ingresaron al rancho y fueron colocados cerca de la entrada de la casa de Alejo. Los asesinos dispararon un tiro de advertencia al aire y proclamaron que tomarían el rancho por la fuerza. Garza Tamés respondió con disparos, por lo que la banda armada respondió abriendo fuego contra la casa, utilizando rifles y granadas. A pesar de la superioridad numérica de los miembros del cartel, no pudieron tomar el rancho y huyeron antes de la llegada de los marines mexicanos. Don Alejo se refugió en la finca, matando a 4 de los atacantes e hiriendo a otros 2. Unidades de la Armada de México ingresaron al inmueble y encontraron una casa desierta parcialmente destruida por impactos de bala y explosiones de granadas. Encontraron 6 cuerpos abandonados en el exterior de la finca, 4 muertos y 2 inconscientes. Dentro de la casa encontraron únicamente el cuerpo de Alejo Garza Tamés, con 2 impactos de bala, uno en el tórax y otro en la cabeza. Al inspeccionar la casa del rancho, se reveló que se encontraron armas de fuego y casquillos de bala en todas las ventanas y puertas. Se entendió que Alejo había diseñado su estrategia para luchar solo, colocando armas en todas las puertas y ventanas. Tras la inspección se determinó que Tamés sufrió heridas graves por metralla de granada y posteriormente murió antes de la llegada de los marines. Leticia Torrijos, viuda del hombre de 77 años, afirma que la muerte de don Alejo se transformó en una leyenda por ser solo un ranchero
que defendió su patrimonio a balazos contra el cartel más sanguinario de la época. Los Zetas fueron el brazo armado del Cártel del Golfo, cuyos integrantes se formaron como soldados de élite al mando de Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, y Arturo Guzmán de Sena, Z1. Los Zetas se iniciaron tras haber sido reunidos por el nuevo líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, tras la captura de Juan García Abrego, quien los contrató para que fueran su escolta especial. Sin embargo, tras la captura de Osiel Cárdenas, los Zetas se deslindaron del Cártel del Golfo y se independizaron. Su base de operaciones estaba en Tamaulipas y posteriormente se extendieron en el interior del país, al grado de considerarse rivales directos del Cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán. Fueron el cártel más sanguinario y ellos son los responsables de comenzar a degollar a sus víctimas, debido a que enrolaron en sus asoldados caiviles de Guatemala. Volviendo al caso de Don Alejo, inicialmente muchos medios de comunicación locales postergaron la publicación de noticias sobre el asedio debido al poder administrativo del Cártel de los Zetas. Sin embargo, el periódico Milenio informó ampliamente sobre los hechos y la historia se extendió rápidamente por las redes sociales mexicanas. Don Alejo rápidamente se convirtió en un ícono cultural por sus esfuerzos en defenderse del crimen organizado. A pesar de la importante atención de los medios, no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre el asesinato de Alejo, ni se han presentado cargos contra el cartel de los Zetas. Sin embargo, Alejo sigue siendo un icono cultural destacado, y varios sitios de noticias lo describen como luchando con dignidad, honor y coraje. Al revisar en la Procuraduría de Justicia del Estado el expediente del caso de Don Alejo, quedan muchos cabos sueltos y sorprendentes que dejan en evidencia la precariedad del sistema de seguridad del Estado. En 2016, por primera vez en la historia moderna de Tamaulipas, llegó al poder un partido distinto al PRI. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, emanado del PAN, triunfó en las elecciones con la promesa de acabar con la impunidad. Bajo este contexto, y después de una serie de solicitudes formales, fue que pude acceder a la investigación oficial de la muerte de Don Alejo, con la condición de que solo podía leer el expediente, sin fotografiarlo ni tomar notas. Tras unas diligencias finales, tengo frente a mí lo que primero supongo es solo un resumen de la averiguación previa del caso. Al poco tiempo se descubrió que no es así. Al hojear el legajo que contiene menos de 200 páginas, se descubrió que el raquítico expediente solo cuenta con algunos peritajes, unos pocos oficios burocráticos y misivas sin relevancia alguna. Aunque hay algunos datos que son imborrables de la mente. En los peritajes balísticos se hace un recuento de casi 900 casquillos de bala percutidos en contra de Don Alejo aquel domingo 14 de noviembre de 2010, los cuales fueron disparados mediante 5 armas distintas. En los peritajes forenses se aprecian también numerosas fotografías del cuerpo de Don Alejo, tendido en el piso, en la entrada del baño de su recámara. Pese a los casi 1000 disparos lanzados en su contra, Don Alejo solo recibió 2. Uno en la cabeza y otro en el tórax. Vestido con una pijama azul, las imágenes de la escena del crimen lo muestran rodeado de armas largas y cortas, así como también de sus respectivas cajas de municiones. Además de esto, el expediente incluye copias de los permisos otorgados a Don Alejo por la Secretaría de la Defensa Nacional para portar las armas de cacería con las cuales defendió su rancho. También hay un listado de las camionetas pick-up halladas en el sitio y nada más. El expediente registra que los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de noviembre de 2010, entre las 3 y 5 de la mañana. Lo que más sorprende es que en 8 años ninguna persona fue llamada a declarar por lo sucedido. Ninguna. Tampoco hubo un solo reporte de investigación. Ninguno. El crimen más divulgado de 2010 en Tamaulipas, y quizá en todo el norte de México, nunca fue investigado de manera oficial. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a que veas este otro.